Buenas tardes, buenas noches, comunidad de Macondo, ¿cómo estamos? Vayan sumándose a esta transmisión. Vamos a arrancar ya que tenemos hoy muchos temas que analizar. Donald Trump ha hecho, como siempre, una serie de anuncios que no pueden pasar desapercibidos. Primero cumple con una de sus primeras amenazas de campaña y designa oficialmente a seis cárteles mexicanos y dos pandillas como organizaciones terroristas, una medida que abre infinitas posibilidades a ese bulldozer estadounidense para toda una serie de operaciones en el suelo extranjero. Vamos a hablar de las razones de esta decisión, de las implicaciones que puede tener eso para México, de las posibles medidas en respuesta. Todo esto toca analizarlo hoy en Macondo con uno de nuestros referentes, además con uno de nuestros invitados ilustres, Epigmenio Ibarra. Además, Trump acaba también de anunciar, de publicar en su red social Truth Social, que el 4 de marzo entran finalmente en vigor los dichosos aranceles contra México y Canadá, esos del 25%, más un 10% adicional para China. Paralelamente a esto, también anunció que no renovará la licencia general 41 que le permite a la multinacional petrolera Chevron a operar en Venezuela. Todo ello viene después de la visita de su enviado especial Richard Grenell a Caracas, después de ese apretón de manos con Nicolás Maduro y el regreso de varios ciudadanos estadounidenses a su país que cumplían condenas en Venezuela básicamente por intentonas golpistas. Una medida que parece tener explicaciones internas y que parece, me permito esa sospecha, haber tomado por sorpresa hasta el propio gobierno venezolano. Vamos a intentar analizar qué se viene a partir de ahora, qué significa eso, aunque bueno, con esta administración estadounidense ya ven que cualquier pronóstico puede fallar. Lo bueno de ellos para nosotros los periodistas es que bueno, no paran de dar temas de análisis y hacen básicamente una cosa y la contraria, anuncian una y al día siguiente parecen cambiar de opinión. Bueno, no se olviden también de suscribirse a nuestro canal, de ponerle un me gusta, de dejar los comentarios. Vamos a arrancar ya. Bienvenidos y bienvenidas a Macondo. Muy buenas noches, Ina, muy buenas noches, Marco, muy buenas noches y buenas tardes a toda la comunidad de Macondo, allí donde estén. Vamos a analizar primero esto que estaba comentando Ina, esta designación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 6 cárteles y también la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, o sea, 6 cárteles mexicanos y el Tren de Aragua de Venezuela y la Mara de El Salvador. Como organizaciones terroristas extranjeras o de carácter global, porque son como dos denominaciones distintas. Una amenaza que se viene a concretar, y la anunció la semana pasada Marco Rubio, que tiene implicaciones. En principio, le permite al gobierno de Estados Unidos, ellos a partir de esa declaración pueden considerar que utilizar otras herramientas, entre ellas, bueno, el congelamiento de fondos, herramientas de tipo económica, pero también de carácter militar. Y de hecho se habilitan a sí mismos la detención de personas, no solo o no necesariamente en territorio norteamericano. Ellos consideran siempre que su jurisdicción es el mundo entero, y esto naturalmente pone en el gobierno de México fundamentalmente en alerta de qué es lo que pretende Estados Unidos con esto. Nos va a acompañar ahora entonces el periodista muy célebre y querido, además muy querido por nosotros, no es la primera vez que viene a Macondo, Epigmenio Ibarra, una de las voces más importantes del periodismo de América Latina y de México, que tenemos el placer de recibir en Macondo para analizar estas decisiones que está tomando el nuevo gobierno de Donald Trump. Bienvenido, Epigmenio, gracias por acompañarnos en Macondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sina, Leandro, Marco, mucho gusto en estar con ustedes de nuevo. Epigmenio, En estos estábamos... tiempos oscuros. ¿Qué te parece esta decisión anunciada, se había anunciado que iban a declarar el carácter como carácter terrorista, declarar a 6 cárteles de México, a 6 cárteles de droga, ubicándolo más o menos en el mismo, no, en el mismo estatus que tenemos al Daesh, a otras organizaciones terroristas mundiales?
¿Qué opinión te merece esta designación y qué implicaciones tiene para México en particular esta designación? Mira, tú mencionas organizaciones que han ellos denominado terroristas y que les han crecido por todo el mundo, a pesar de la designación. Muchas de ellas hijas de la CIA, los talibanes, por ejemplo. O sea, si a juzgar por los resultados del antiterrorismo norteamericano nos vamos a ir, poco van a hacer, ¿eh? Poco van a hacer más allá de películas de Hollywood donde, o sea, a Bin Laden lo cazaron, tardaron 14 años con todo el despliegue de la inteligencia. Yo no, aquí hay un clima de mucha gente de derecha festejando que ya vienen las fuerzas norteamericanas. Desconocen dos factores esenciales. Los norteamericanos no derraman su sangre. Lo que le gusta es que otros derramen sangre por ellos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la eficacia de sus tropas en el extranjero es bastante cuestionable. Por lo que hemos hablado, por la historia, por Vietnam, por Afganistán, por el desastre que hicieron en Irak. Y además hay otro factor. Descansan mucho en la tecnología y en los conflictos de guerra irregular, y peor cuando ni siquiera es guerra, sino delincuencia organizada implantada en un país. La inteligencia tecnológica tiene poco peso. Lo que sirven son las fuentes humanas, las que están pegadas. El que te lleva al laboratorio de fentanilo, que es una chocita en medio de una vaguada en la sierra, no es un satélite o un dron. Es el señor que lleva el agua, es el vecino del rancho de al lado. Es esa fuente humana que te dice ahí están los malosos. Y esa fuente humana no habla en un contexto como en el que se produce en México, se producía en México, perdón, en donde los capos, por abandono del Estado de esas zonas, dejaban a sectores marginados en manos del crimen. Hoy hay una disputa por la base social. Atacar a las causas es eso. Entonces las posibilidades de obtener inteligencia en el terreno se han incrementado sustantivamente. De manera que, por otro lado, la trazabilidad de toda la cosa bancaria entre México y Estados Unidos puede complicarse y poner en crisis al sistema bancario mundial. Muchas de las grandes instituciones bancarias, Santander, BWA, operan en México y las operaciones pasan por los Estados Unidos. Si entran en vigor la vigilancia que deben ponerse sobre fondos conectados con el narco, me decía un agente de la comunidad bancaria que ellos no entienden cómo va a ser esto. Por un lado, y por el otro lado, pues yo festejo que el señor nombre terroristas a los cárteles, porque eso le va a hacer que ponga atención el FBI a todos los que tienen relaciones con ellos en los Estados Unidos. Y ojalá, por primera vez, dejen los norteamericanos el síndrome de Moby Dick y dejen de culpar a extranjeros de sus propios males. Porque Trump, que es un hombre de negocios, sabe que la droga produce dinero, la cantidad más importante de dinero en la última milla, y que esa última milla no la controlan los capos mexicanos, la controlan capos estadounidenses, a los que el FBI no persigue, a los que la prensa no ve, a los que Hollywood no retrata,
y a los que Washington tolera porque Wall Street necesita. Porque el dinero de la droga oxigena la economía norteamericana. Entonces, a mí me parece que más allá de que puede sugerir una posible intervención en territorio mexicano de fuerzas norteamericanas, la realidad es que es más problemático para la administración norteamericana y para la economía de ambos países esta designación y presenta menos una amenaza real y tangible. No veo mañana desembarcando a los Navy SEALs para hacer una operación. Claro, en este marco se puede y son capaces. Hollywood ha estado trabajando en esa dirección. Basta ver una serie que se llama Operativo Lioness, que precisamente habla de que los narcos mexicanos en colusión con la inteligencia china está comenzando a pasar terroristas y está usando drones con explosivos en la frontera. Nunca sabes qué va primero, si la película de Hollywood o el discurso de Washington. Epigmenio, muchas gracias por estar acá en Macondo nuevamente. Bien decís, con la designación se construye una percepción de que hay una posible acción que podría ocurrir por parte de Estados Unidos. Pero yo escuchaba la mañanera de Claudia Sheinbaum esta semana y ella remarcaba cómo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora ella que prosigue, se ha dado un proceso de separación. Se intercambia información con las agencias de Estados Unidos, más ya no hay operaciones de los estadounidenses en México. Y hay ahí una frontera que se estableció que no estaba antes. ¿Podrías explicar cómo ha sido ese proceso de marcar una distancia y, digamos, construir una soberanía en el terreno de la inteligencia, de la operación en México, y que Estados Unidos tenga fácticamente una frontera que uno percibe que antes no la tenía? México era una suerte de extensión de operaciones de sus diferentes agencias. La verdad, hay una realidad. Con la, digamos, supeditación de las operaciones antinarco en México tuvo su momento culminante con Felipe Calderón. Hablemos de los resultados. ¿Quién manejó la relación con Washington y México? ¿Quién le abría la puerta a los agentes de la DEA que operaban en México? Cuando te digo que operaban en México, no te digo que andaban con la pistola en el terreno, andaban con la pistola en los bares de la ciudad. Esto de operar en el terreno, pues no se les da. Los norteamericanos no arriesgan sus vidas, la vida de su gente. ¿Y quién operaba esto? Genaro García Luna. O sea, en el momento de mayor control de los norteamericanos sobre la estructura de combate al narco en México, su hombre de confianza era Genaro García Luna, que ellos mismos condenaron a 39 años de prisión. Eso te habla de la ineficiencia de ese sistema. Pueden todo en las películas, pueden muy poco en la realidad. El hombre al que condecoró Obama, el superpolicía para el Departamento de Estado, está hoy en la cárcel. Corre mucha información en el sentido de que los norteamericanos no quisieron llevar el caso de García Luna más allá, porque los involucraba. Porque García Luna, de lo que es de todos conocidos, es que era además muy corrupto. Y las relaciones con la industria armamentística norteamericana implicaban enormes sobornos. Por eso acumuló una fortuna de $600 millones. Y en el camino, además, traicionó a los norteamericanos y se fue con el Mossad. Sus socios son israelitas
y todas las operaciones que hizo, por los cuales está indiciado por el gobierno mexicano, es con una familia israelita que se llama Weisenberg o Weinberg, y con varias empresas. El tipo era experto en el tejido, en el análisis de redes criminales, y hizo una red criminal extraordinariamente compleja y exitosa. Pero engañó a los gringos. Entonces los gringos dicen que pueden, cuando en realidad no pueden tanto. Hubo sí esta supeditación que se expresaba en el acuerdo que se llamaba el Acuerdo Mérida, que era un enorme negocio para los Estados Unidos, porque nos daban creo que 27 millones, 30 y tantos millones de dólares, no sé con qué periodicidad, para tecnología, armamento, entrenamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas, y nos los cobraban. Entonces los norteamericanos le venden armas al ejército y le venden armas a los narcos. Y como en la guerra hay esta ley de proporcionalidad de medios, de que si tú sacas un tanque, yo tengo la obligación de hacerme de un fusil antitanque. Los norteamericanos hacían un negocio redondo. Le vendían el tanque al ejército y el antitanque al narco. Le vendían el helicóptero Black Hawk a las Fuerzas Armadas, y no llegaron a vender misiles tierra-aire, pero sí llegaron a vender los bastones chinos, los RPG-7, con los que con suerte tiras un helicóptero, como en efecto ha sucedido. Entonces, ¿qué hizo López Obrador? Dijo, se acabó la iniciativa Mérida, punto. Vamos a hacer el acuerdo bicentenario de colaboración. Segundo, la DEA no va a mandar en la Marina, porque la Marina, si tú me dices, ¿se metía la DEA? No, la DEA usaba a la Marina. Era el escuadrón de la muerte de la DEA. Cuando había que hacer ejecuciones, las practicaba la Marina. Y todo el mundo aquí lo sabía, que la Marina jalaba más para allá porque los narcos con el ejército mexicano, que tiene una matriz nacionalista, nunca se han llevado muy bien. Entonces, antes de López Obrador, mandaban en la Marina, se movían para todos lados y controlaban la Secretaría de Seguridad Pública y controlaban el Centro Nacional de Inteligencia. E imponían sobre todo la doctrina, que era guerra. López Obrador cambió la doctrina, los sacó de territorio y los allanó del mando directo sobre fuerzas especiales de la Marina y suspendió la cooperación en términos de compra de armamento. Eso cambió. Pero no es que estuvieran operando en el terreno realmente. Operaban mucho en los medios, porque la DEA empezó a desarrollar un aparato mediático, Loret, Riva Palacio, Anabel, a los que les filtran información y los conducen. Aplican medidas activas, hacen cosas para generar. Toda esta percepción de la que hablábamos hace un momento es resultado también de la acción de lo que Claudia llama la comentocracia, de estos periodistas que están vinculados a la DEA y que expresan las posturas de la DEA y han sembrado esta idea de que hay un narcogobierno en México. No, narcogobierno hubo con Calderón y García Luna, que eran santos de la devoción de Washington. Epigmenio,
Un poco saliendo del tema de los cárteles de droga, del fentanilo, estábamos ahora comentando que Trump acaba de publicar en esta red social, que es como el boletín oficial de sus decisiones y de sus medidas, que finalmente el 4 de marzo sí que entran en vigor los aranceles. Del 25% contra México y Canadá y un 10% adicional para China. Anteriormente, bueno, estuvimos todo este tiempo bajo esta amenaza, ¿no? Bajo la sombra de que si las aprueba, si entran en vigor, si no. Claudia Sheinbaum ha dicho que no creía que iban a entrar en vigor en formuladas tal y como lo presentaba él. Parecía que había reculado, pero ahora mismo pues tenemos delante este anuncio, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué finalmente parece que va adelante con ello? ¿Y qué implicaciones va a tener esto en México? ¿Qué es lo que se comenta en México de cara a esto? ¿Cuáles van a ser las respuestas? Fíjate que Claudia ha insistido que tiene plan A, plan B, plan C, plan D, y es muy estructurada y es una mujer muy analítica. Yo decía el otro día que quienes piensan que esta cuestión de tener cabeza fría tiene que ver únicamente con su carácter, con su temperamento, se equivocan. Tiene que ver con su historia de lucha. Es una mujer forjada en la lucha y forjada a partir de muchas derrotas y de la capacidad extraordinaria de convertir las derrotas en victorias. ¿Qué puede pasar con los aranceles? Que sean un golpe y que se vuelvan un aliciente. Pablo Iglesias decía el otro día que el primer efecto de Trump es que ha achicado el espacio de la derecha, de las derechas regionales, y es cierto. La verdad es que en este instante hay dos delegaciones mexicanas de altísimo nivel en Washington. Está la de Comercio, presidida por Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, y está la de Seguridad. De tal suerte que todavía no sabemos si las gestiones de estas dos comisiones van a desactivar la amenaza de Trump y si lo que está haciendo Trump es de la mesa con esta declaración. Si lo que está haciendo es poniendo la pistola en la cabeza de Marcelo Ebrard, de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y el secretario de Comercio, para que accedan a las condiciones que les está poniendo la contraparte norteamericana, o si en realidad en efecto van a venir el 4 de marzo. Hay que estar listos para lo que venga y habrá que reorientar la economía mexicana. Yo no soy experto en eso, pero en eso se está trabajando en reactivar la manufactura en México de productos industriales, pero de cara a otros mercados, no solamente al norteamericano. También a partir del principio de que el efecto inmediato de los aranceles lo van a sentir los consumidores en los Estados Unidos, porque ellos consumen una enorme cantidad de productos mexicanos. Entonces, vamos a ver, primero si es una posición de negociación muy a la Trump, o si es una realidad, y segundo, para ver qué pasa con la aplicación de los aranceles con la propia economía norteamericana. Porque él está diciendo, todo va a estar mejor, pero pues los datos muestran otra cosa. El primer impacto de la medida sería sobre el propio consumidor norteamericano. Epigmenio, yo no, quiero hacerte una preguntita más. Tenemos muy poco tiempo, pero capaz que nos da para una rondita.
un día después de que Estados Unidos declarara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, también Canadá, en una posición rarísima, decidió declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y a la vez decir que esa decisión no tenía nada que ver con la de Estados Unidos. Parecen como dos estrategias muy distintas la forma de manejar Canadá y México en este momento, esa tensión regional que planteó Donald Trump, que en cierto modo lo planteó con ambos países, aunque claramente está mirando hacia México. Esto me llamó un poco la atención por el contraste, no sé cómo lo estás mirando vos. Fíjate que yo decía el otro día que con Trump, si te amilanas, teníamos una anécdota en la guerra de un corresponsal norteamericano que se hincó y el Guardia Nacional le descerrajó el tiro por desprecio. Si te acobardas o te arrodillas, te terminan de matar de inmediato. Y si te enganchas, también te mata. Esa es la lógica con Trump. Y Trudeau se amilanó. Y se fue a verlo a Mar-Lago y terminó con que Trump le dijo que lo iba a convertir en gobernador del estado 51. Y de ahí no lo ha bajado. Y ahora, pues en esa ruta de la obsecuencia, sale diciendo, nosotros también los declaramos terroristas. ¿Y como qué? ¿A quién le importa? Me da la impresión que Trudeau está perdido. Y además está perdido porque ya no va ni siquiera a reelegirse y ha sido objeto de burla en todo el mundo. La última, por mi parte, van 4 meses del gobierno de Claudia, uno la ve firme, con una estrategia de comunicación, ante un vecino siempre complejo y encabezado por Trump. En algunas palabras, ¿cómo la ves? Ya ha pasado 4 meses, en fortalezas, en su gestión, en su construcción de liderazgo presidencial. Mira, yo digo que López Obrador tenía razón y debe estar feliz en Palenque, porque López Obrador decía, Claudia es lo mejor que le pudo haber pasado a México y dentro de muy poco va a ser la mejor presidenta del mundo mundial. Eso decía López Obrador. Y lo decía una y otra vez. Tienes razón, tenía razón. Claudia, la Claudia que yo filmé en la campaña, la que tomó posesión, la que recibió a Trump, la que ha lidiado con él, es cada día una Claudia distinta pero mejor. Es una mujer que además entiende la naturaleza de la política, que es elegir entre inconvenientes, y que mantiene la serenidad por esta historia de lucha y sabe lo que vale la firmeza. La firmeza y la dignidad en la relación entre México y los Estados Unidos siempre ha sido la mejor arma de la diplomacia y la menos frecuente. Se instaló en Palacio Nacional con López Obrador y hoy Claudia se ha vuelto una virtuosa de esa estrategia. Yo la veo muy bien y no la veo yo así, la ve el 80% de los mexicanos según los estudios demoscópicos serios. Epigmenio, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer escucharte. Esperamos volver a tenerte en Macondo en otras ocasiones. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y ya saben ustedes que tienen toda mi admiración, mi respeto y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Epigmenio. Gracias. Me quedo emocionado Bueno, yo. Porque este sí que yo es un también, fenómeno. siempre me quedo emocionada con las Porque intervenciones de Epigmenio e Ibarra, que ya hemos tenido el placer de tenerlo pasa con en 3 o 4 Epigmenio, ocasiones. me pasa con Epigmenio y me pasa con el maestro Víctor Hugo Morales. Los escucho y además no lo puedo creer, porque además como los tienen como cariño, y yo los quiero muchísimo, los admiro y digo, mirá, Sí. nada, tonterías mías. Bueno, dale, Bueno, me gustó. vamos
Vamos al corte y volvemos con la gente a la que le tenemos bastante poco cariño, diría yo. Jair Bolsonaro.